Bueno, muy buenos días a todos y todas las compañeras, todas las personas que han conectado y se están conectando a este taller de liderazgo con sentido humano. Estamos participando ya del módulo 3 y hoy día vamos a ver el módulo número 2, el tema, la vocación. Y para eso tenemos de invitado como ponente a Aristides Cogolio de la del hermano país de Colombia. Le damos la bienvenida a, a este taller que a través de Patria Libre pues se ha organizado y hasta aquí pues hemos tenido bastantes temas muy interesantes y este va a ser uno de ellos también. Queremos recordar a todas las personas que están participando que faltando unos 5 o 10 minutos antes de que culmine pues o ya una vez que culmine la presentación, ustedes vamos a responder a las preguntas que ustedes pueden escribirnos a través de este chat y Aristides hará tendrá la fineza de poder dar respuesta a todas sus inquietudes. Recuerden que una vez culminado todos estos talleres, se les dará entrega de un certificado de participación y también se les enviará los materiales con los cuales nosotros hemos venido trabajando. Sin más por el momento, pues damos la bienvenida a Aristides Cogolio. Bienvenido, el auditorio es tuyo. Muy buenos días a todos los hermanos de la República del Ecuador y todas las participantes que de una u otra forma están reuniéndose todos los domingos haciendo parte de este taller de liderazgo con sentido humano. Es importante la relación existente entre las personas y la comunicación que se ejerce entre los pueblos para compartir conocimiento, compartir enseñanzas, experiencias que nos lleven a mejorar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar en sociedad. Las características de estas reuniones de liderazgo van direccionadas a hacer del ser humano un líder de comunidades, de familia, inclusive, lo más importante, un autolíder de sus propias actuaciones, de sus propias acciones mentales y sus propias acciones emotivas que permiten esa relación de intercambio con los demás para producir efectos positivos y que redunden en encontrar la felicidad y la convivencia sana entre las personas que hacen parte, en primera instancia, de lo que es la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la ciudad o pueblo donde la persona vive, el país y, por último, todo el orden. La conferencia que tiene lugar hoy se denomina La Vocación. Es una conferencia supremamente importante. El venerable maestro Samael Aumbeor nos describe este proceso de la vocación en un libro maravilloso que se llama Educación Fundamental. Nos dice lo siguiente: todo ser humano tiene que servir para algo en la vida. Lo difícil es saber para qué sirve cada individuo. Sabemos que en la sociedad los integrantes que componen ese gremio tienen que desarrollar actividades laborales, educativas, deportivas y de toda índole que permitan una convivencia que juegue con lo que es el conocimiento y que ese país crezca en abundancia, en paz, en armonía y que haya
una verdadera sociedad que se sienta libre y se sienta a gusto de vivir en comunidad. Claro está que desafortunadamente en el día de hoy, en estos tiempos tan terribles, en donde existe una desigualdad muy grande, una incomprensión entre los habitantes de los pueblos, es difícil encontrar una persona que tenga una verdadera vocación por lo que él debe hacer y en el papel de representación en la existencia, que vive en un determinado lugar. Y de esa manera, casi todos los seres humanos estamos sufriendo de lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a veces desempeñando, la mayoría de las personas estamos desempeñando unas labores productivas que no tienen nada que ver con nuestra propia vocación. Y lo que hacemos es trabajar a la fuerza. No tenemos un incentivo de amor por nuestro trabajo, solamente nos mueve que eso nos facilita el ganar un determinado recurso económico que nos permita vivir en forma decente y satisfacer las necesidades de nuestros familiares que conviven con nosotros. Mas eso no produce en nosotros felicidad, dicha, armonía con nuestro interior, sino que nos produce cansancio, aburrimiento y una lucha entre las clases por ser siempre el más preparado, el más grande de la empresa, el que mejores ideas tiene. Existe una competencia que lo que establece entre la sociedad Sí. Ya, pues. Al parecer estamos con un problema técnico, compañeros, con una falla de internet. Esperemos un momento que se vuelva a conectar ya nuevamente nuestro compañero. Ya están resolviendo. Esperemos un momento, por favor. Entonces, ¿cómo era? Continuamos con la disertación. Perdonen que hubo un pequeño problema con la transmisión. Podemos continuar. Decíamos que cuando una persona descubre su sentido, cuando está plenamente convencido del papel que debe desarrollar en su existencia, se convierte de hecho y por derecho en un apóstol de la humanidad. Quien llega a descubrirse a sí mismo y cuál es su vocación, pasa por un cambio tremendo. Ya no busca el éxito, poco le interesa el dinero, la fama, la gratitud.
Solamente su placer está en el trabajo realizado y en la dicha que éste le produce, habiendo respondido a ese llamado íntimo y profundo que es ignoto y propio de nuestra esencia interior. O sea, que la vocación no es un conocimiento intelectivo, no es un razonamiento lógico, no es una costumbre sana, es un llamado que nuestro real ser, a partir de la esencia interior que nosotros tenemos y que nos permite interactuar en la parte espiritual, nos somete a una presión espiritual que hace que estalle en nosotros esa inquietud por resolver una necesidad de un momento determinado. Y de esa manera comenzamos a realizar un trabajo específico que nos va llevando a desarrollar casualmente lo que se llama la vocación. Nosotros debemos tener en cuenta que no siempre somos adultos. Nosotros comenzamos desde niño a realizar actividades desde los bancos de la escuela, pero nunca recibimos una instrucción que nos permita desarrollar nuestras capacidades íntimas, internas. En la casa, desafortunadamente, nuestros padres pasan en una labor de trabajo, de ocupaciones de hogar, y no se ponen a detallar, a observar a cada uno de sus hijos para ver cuáles son las actitudes que presenta ese niño en sus primeros años de la infancia. Más tarde, cuando llega a la escuela, la maestra o el maestro tampoco observa cuáles son las cualidades que tiene este niño y lo que lo somete a una pedagogía ya estructurada con unas bases rígidas. Vas a aprender matemática, vas a aprender a leer, vas a aprender sociales, cultura general, vas a aprender ciencias, pero no nos detenemos a veces como maestros a observar cuáles son las tendencias de ese niño y lo vamos educando a la fuerza. Y cuando el niño no da resultados en una determinada materia, quien resuelve el problema es la férula, el castigo, porque no responde a las expectativas que el profesor o la maestra tiene. Entonces, eso es un error. Y desaparece algo fundamental, que es la fuerza del amor. En la educación debe prevalecer la fuerza del amor, la cual le permite al niño una confianza, una integración con él mismo y con su educador, formando una sola pieza de ida y regreso que permita interactuar a ese niño con su profesor y con su entorno, que son los compañeros, y él pueda desarrollar sus propias capacidades innatas. Esto sucede así y el niño se siente cohibido y por último resulta con miedo porque no es capaz de rendir en determinada área o materia.
porque él no es muy ducho para esos conocimientos, porque las tendencias intelectuales, emocionales e internas son otras. Pero como los profesores no se dedican a hacer un sondeo observativo de cada uno de sus estudiantes en particular, a todos los someten a una sola línea de aprendizaje, lo cual hasta cierto punto es un error. Es necesario que sean revisados esos manuales pedagógicos de estudio para cada niño. Y resulta que en la realidad nosotros hemos podido comprobar que los maestros menos preparados son los que están dando la clase a los niños que están en proceso de formación, y que los maestros más exaltados lo tienen los alumnos del bachillerato, que ya ellos tienen un modus operandi de estudiar y de desenvolverse, más el niño que apenas está aprendiendo a adaptarse a este medio educativo necesita de mucha comprensión, necesita de mucha ayuda, necesita de mucha colaboración para que este niño pueda despegar y desarrollar sus propias actitudes. Fuera de eso, el niño no le da respeto a las materias que está recibiendo, porque no le gustan, él las rechaza y no tiene respeto con esas materias, y lo que hace es que se convierte en un alumno mediocre con determinadas áreas del saber, y su rendimiento deja mucho que desear, lo cual no es exactamente real. ¿Por qué? Porque hay unos impedimentos que están haciendo que ese niño no responda a las expectativas que la educación de hoy día está dándole a los estudiantes, tratando de formarlos, pero con un proceso equivocado de formación. Solamente la educación ahora está regida a un proceso de información intelectual, enriqueciendo la memoria y el razonamiento y el intelecto del estudiante, mas no desarrollando la conciencia. El hombre es un trío maravilloso de cuerpo, alma y espíritu. La educación solamente va para el cuerpo, para la mente. Sí, porque la parte emocional que debería tenerse en cuenta para saber si la persona en esos momentos está en disposición de recibir ese conocimiento, no lo tenemos en cuenta. Y el niño malentiende y enreda las cosas que se le dan. Total, un desastre. El profesor debe tener la capacidad de inducir al estudiante a que aprenda a utilizar lo que se denomina la atención consciente. Es importante el saber escuchar. Nosotros no sabemos escuchar. Y como no sabemos escuchar, la información que recibimos del mundo externo, la que se nos da en las escuelas, en la calle, en la casa o en cualquier sitio que estemos, es incompleta, porque no sabemos escuchar. Por eso la educación que se le da a los estudiantes hoy en día debe de reunir unos protocolos, unos elementos de juego que permitan que el estudiante se centre y que le tenga amor al conocimiento que recibe. Para eso es necesario de que él desarrolle su saber escuchar. El saber escuchar tiene que ir direccionado por una
por un elemento fundamental que se llama atención consciente. Nosotros nos damos cuenta, porque somos educadores, que estamos en un salón de clase y la clase solamente la están asimilando un 20% del salón y el otro 80%, quién sabe dónde andará. Su mente por dónde estará volando, en el pasado o en el futuro, pero nunca aquí y ahora. Por eso es que las clases que te dan no son totalmente positivas para el estudiantado, sino para una sola parte. Por eso hay alumnos buenos, alumnos regulares y alumnos malos. Y está lo que se llama la disciplina. La disciplina no es mala, sino la manifestación equivocada de un conocimiento no adquirido. Y como el agregado psicológico maneja nuestros pensamientos, maneja nuestra mente y maneja nuestros movimientos, se manifiesta en el salón con el desorden, con la entretención y se roba el salón de clase. Total, que la clase no llegó a obtener un gran porcentaje de acierto, porque la gente oyó, mas no escuchó. Y como yo, el conocimiento que se dio en un 80% se pierde. Y solamente queda un 20% que también se pierde porque el estudiante no tiene ese criterio de llegar a la casa y hacer un repaso contundente del conocimiento que recibe. Continuamos. Esto de escuchar es importante y debemos aprenderlo. ¿Para qué? Para descubrir lo nuevo. Debemos vivir de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad. Vivir el momento, aquí y ahora, en el presente. No es sencillo. Pero si nosotros nos proponemos establecer esa metodología de trabajo, de estar atentos a lo que estamos recibiendo del medio a través de los sentidos, direccionados con atención intelectiva, nosotros comenzamos a vivir la filosofía de la momentaneidad. ¿Por qué? Porque estamos en el presente. No estamos en los recuerdos del pasado ni en las fantasías del futuro. Y el estudiante está aquí y ahora. Eso permite que el estudiante pueda comenzar a vivir de una manera diferente, alejándose de esas preocupaciones del pasado y esos proyectos ilusorios del futuro. La verdad que debe existir en el conocimiento tiene que ser investigada por el estudiante. Las cosas que se nos dan en el estudio deben ser investigadas para saber qué tanto de cierto hay en ese conocimiento recibido y qué tanto de falso hay en ese conocimiento recibido. Porque el conocimiento tiene dos bemoles, dos verdades. ¿Por qué? Porque siempre se está moviendo bajo la influencia de la razón. Y la razón es dual, es activa y pasiva al tiempo. Entonces, lo interesante de ese conocimiento recibido es situarnos en un punto medio, en donde nosotros podamos discernir lo que recibimos en su parte activa y en su parte pasiva. Solamente así nosotros nos convertiremos en verdaderas personas receptivas
y comenzamos a hacer un proceso de sensibilización de los sentidos que se llama refinamiento. Nuestros sentidos tienen que refinarse. Hay que refinar nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para poder así, de esa manera, aprender a vivir con sabiduría. ¿De qué sirve tener una amplia cultura académica si no sabemos escuchar? Si no somos refinados en la utilización de los sentidos de recepción del conocimiento, si no sabemos aplicar la atención plena para recibir el conocimiento, si no sabemos llevar a tener una mente receptiva, porque la mente es casualmente esa gran biblioteca que recoge todo lo que llega a través de los sentidos, lo clasifica y lo lleva a un determinado lugar. Pero, ahí siempre hay un pero. En la puerta de nuestros sentidos se encuentran dos cosas. Se encuentra la esencia y se encuentra el yo, nuestro querido ego. Si nosotros trabajamos con la filosofía de la momentaneidad, que es estar en el presente, practicando una clave maravillosa que se llama la clave sol, nosotros podemos determinar la información de qué tipo es, la filtramos y la llevamos a un sitio específico para que la mente ahí la guarde. Eso lo hace la esencia. Estamos en alerta percepción y alerta novedad. Pero si nosotros nos encontramos distraídos, como casi siempre sucede, el conocimiento entra tal cual. Pero ese señor que está en la puerta, que se llama agregado psicológico, lo atrapa, lo manipula, lo cambia y lo proyecta a la mente de acuerdo a su propio condicionamiento. Y la mente, como ella lo que hace es manipular conocimiento para guardar, lo sitúa en la parte que el ego ha fabricado en la cueva de la mente, enriqueciendo la sabiduría del ego, fortaleciéndolo en grandeza y fortaleza. Y él nos somete a una esclavitud mucho mayor, porque puede Juan Pablo, parece que se fue el audio de nuevo. determinada por él mismo y que nos transportan a sitios lejanos de nuestra existencia actual, haciendo que vivamos tenemos conflicto en la vida cotidiana porque no hemos respondido acertadamente al estímulo recibido cuando tomamos esa tienen embotellado en el pasado o en el futuro. Pero existe un conocimiento superior que nos permite a nosotros mantenernos alerta, percepción
atención a esta novedad. El venerable maestro Samael, en su libro denominado La Educación Fundamental, nos da unas enseñanzas precisas con unos protocolos claros que nos permiten a nosotros cómo manejarnos interna y externamente. Nosotros debemos siempre buscar el conocimiento para acrecentar nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestro quehacer cotidiano y por último, hacer lo que nos gusta y lo que nos da satisfacción. Pero resulta que por una mala enseñanza, por una mala, digamos, dirección en lo que compete a la educación, no solamente en la escuela, sino también en la casa y aún más en la calle, nosotros estamos actuando en forma equivocada. Y nuestra vocación, que debería ser uno, la primera, es la última que está por allá en el rincón de San Alejo y que nosotros ni siquiera nos preocupamos por desarrollarla, porque a pesar de que la esencia siempre nos está ilustrando con pasajes de nuestra propia vida práctica, como nosotros no vivimos en el presente, no alcanzamos a escuchar ese llamado que nos hace la esencia y estamos viendo películas del futuro o viviendo acontecimientos dolorosos del pasado. Y por eso sufrimos, nos quejamos, nos aburrimos, no estamos contentos con nosotros mismos y buscamos siempre escapismos. Inhibimos nuestros pensamientos, inhibimos nuestros sentimientos y actuamos de forma equivocada buscando salidas para entretenernos. Porque hay una cuestión que está en juego y que nosotros tenemos que aclarar. Tenemos un cuerpo, mas no somos el cuerpo. Nuestro cuerpo es solamente un vehículo de manifestación de unas sensaciones y de unos pensamientos que están dentro de este estuche que se llama vehículo físico. La dirección del vehículo está dentro. El cochero de este vehículo está dentro. Es la esencia. Pero nosotros no permitimos que la esencia maneje el vehículo. Mas sí permitimos que los agregados psicológicos, altaneros y gritones que existen de nosotros hagan de nuestro coche lo que se le dé la gana. En fin, nos precipitan al abismo porque siempre estamos haciendo lo incorrecto. Estamos violando las leyes, estamos viviendo en la entropía, o sea, en el desorden colectivo y no llevamos felicidad a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, sino la pugna, el enfrentamiento. Siempre estamos en lid. Por favor, ¿estás escuchando? Juan Por Pablo, favor. hay interrupciones en tu ponencia. Se oye entrecortado. Sí, es que hay una mala transmisión. Ustedes perdonen la transmisión de esto, pero bueno, ahí vamos a seguir a ver si realmente podemos llegar a terminar esta plática que es tan importante y tan determinante en la vida del ser humano. Esperen un momentico mientras tratamos de mejorar la señal. Aló.
Hermano, ya ahora sí estamos escuchando claro. Está mejor. Ahí está mejor bueno. el audio. Muchas gracias, hermano. Entonces, podemos continuar con nuestra plática. Le pedimos al público, nos perdonen, pero la señal es la que está trabajando un poco incómoda. Tu pantalla está apagada nada más. ¿La pantalla está apagada? Sí, la tuya. Sí. Ya, ahora sí, correcto. Ahí está Ahora perfecto. sí. Ok, bueno, continuamos. Entonces, decíamos que es necesario estudiar mucho y adquirir conocimiento, pero también es urgente desarrollar en nosotros la parte espiritual. Es urgente llegar a la síntesis intelectual y a la síntesis espiritual para poder amar y ser amados. Es necesario que seamos generosos con nosotros mismos y generosos con los demás. Debemos olvidar los viejos resentimientos, producto de los malos entendidos que hemos tenido con nuestro entorno, con las personas que nos rodean, con los amigos, con los enemigos, con los compañeros de trabajo. Tenemos que hacer ese esfuerzo si realmente nosotros queremos vivir en paz y queremos ser aportadores de una civilización justa y progresista. Si nosotros no nos dedicamos a ser útiles a la sociedad de la cual debemos servir, porque el servicio debe prevalecer en cada uno de nosotros, porque nosotros nacemos para servir. Es uno de los 3 procesos que debemos cumplir en la revolución de la conciencia. El servicio, pero para que nosotros podamos establecer y realizar el servicio en nuestra vida práctica, tenemos que hacer una transformación interna en nuestra parte pensante, en nuestra parte emocional y en nuestra parte móvil. O sea que tenemos que acudir a las 3 fuerzas primarias del universo: la verdad del Padre, el amor del Cristo y el movimiento del Sacratísimo Espíritu Santo, que es el que realmente genera la vida y la hace palpitar en todo cuanto existe. De esa manera nosotros podemos vivir plenos, contentos, alegres, y si somos capaces de autodescubrirnos, autodescubrir cuál es la misión que nos toca desempeñar en este plano tridimensional en el cual nos existimos, nosotros viviremos felices. No interesa que tengamos o no dinero, que tengamos comodidades. No, podemos estar en el infierno, nos dice el maestro Samael. Podemos estar en el infierno, pero si tenemos a Dios adentro, estamos felices. Y eso es lo que el hombre debe alcanzar: su felicidad interna y su comprensión interna, que es lo que nos hace amorosos y progresistas, porque siempre estaremos trabajando, proyectando hacia los demás lo mejor de nosotros. Eso hace que se establezcan unos lazos de amistad entre las sociedades y se genere la paz entre todas las comunidades, porque hay colaboración, hay compañerismo, hay alegría de vivir, hay alegría de juntarse y producir, sin tener en cuenta que hay que estar compitiendo, que hay que estar sobresaliendo sobre la cabeza de cualquiera. No, eso no es correcto, porque eso lo hace el yo. El yo siempre busca el más, y el más dinero, más derecho, más posición, etcétera, etcétera, etcétera. Eso queda acumulado
en esa cueva que es nuestra mente, y de allí solamente salen las respuestas absurdas, equivocadas, que hacen que las sociedades se autoeliminen debido casualmente a la incomprensión, al odio, a el desamor. Continuando con nuestras reflexiones, podemos agregar que la memoria como elemento de aprendizaje intelectual nos esclaviza en la cárcel del dolor. Solamente nos permite acumular en la mente una información que más tarde recitaremos como loro, pero no hay comprensión. Comprender es algo importante e inmediato. Hay que vivirlo intensamente. Por eso el maestro Samael nos dice a nosotros, hay que vivir la vida intensamente. Pero ¿cómo se vive esa vida intensamente? Casualmente aprendiendo a vivir en el presente, aquí y ahora. Y nosotros por lo regular casi siempre estamos distraídos, por no decir dormidos, pendientes a otras cosas, problemas que tenemos en la casa, problemas que tenemos del pasado, frustraciones que nos hacen daño y no aterrizamos. No somos capaces de resolver las situaciones que se nos están presentando en la actualidad. Entonces eso se convierte también en un problema, porque no somos competentes. No utilizamos la competencia del saber para desempeñarnos como tal en la labor que estamos realizando. Y fuera de eso, sumándole a todo eso que nuestra vocación está más perdida que cualquier cosa. Entonces tenemos que buscar cómo vamos a actuar en forma consciente, cómo utilizamos y proyectamos la conciencia para que tengamos una villa interna que nos permita a nosotros desarrollar nuestras capacidades innatas y sentirnos felices de nuestro propio trabajo. Si nosotros no permitimos que esa presión íntima de la esencia cale en nuestros pensamientos, cale en nuestros sentimientos, estaremos fuera de tono. Pero cuando nosotros, mediante esa búsqueda de la parte espiritual, de nuestra propia raíz interior, utilizando el saber escuchar, podemos captar ese llamado interno que hace la esencia. Inmediatamente nosotros nos ponemos a buscar eso que se llama vocación. Comenzamos a actuar de una manera diferente. Hay veces que estamos en una situación difícil y de pronto nos salta una chispa de inquietud interior que nos hace que abandonemos todo. Si íbamos para un viaje, lo declinamos y nos quedamos a resolver la situación que a nosotros nos dolió muy adentro, que nos hace sentir en nuestro interior una incomodidad. Que nos duele el sentimiento. Entonces nosotros nos dedicamos a tratar de aportar nuestras capacidades a tratar de resolver esa situación, problema. Y resulta que allí está el principio de nuestra verdadera vocación. Y seguimos propiciando
alimentando en nosotros esas capacidades de ayuda, de prestación de servicio hacia ese problema, y por allí vamos comenzando a autodescubrir nuestra propia vocación hasta que la desarrollamos y nos entregamos a ella sin interesarnos nada más. Fama, dinero, posición social, etcétera, etcétera. Lo interesante de todo esto, como nos dijo el maestro Samael, es el sentido vocacional, que nada tiene que ver con el yo. Porque aunque parezca extraño, el yo aborrece nuestra propia vocación. El yo no le gusta sacrificarse por el otro. El yo no le gusta estar padeciendo. Al yo no tiene nada que ver con el sacrificio por la humanidad. El yo es egoísta. El yo siempre busca todo para él, sin importarle que los demás sufran, que los demás lloren, que los demás no tengan que comer. A él no le interesa eso. A él lo que le interesa es satisfacer su estómago. Cuando hablamos en esta forma, no hablamos de hambre, sino de energía. Elevar su grado de energía, porque el agregado psicológico se nutre de las energías de nuestro Cristo interior, de nuestra esencia. Entre más cantidad de energía robe, para él es un festín de mesa. Y él va a engordar, a fortalecerse más y a tener más, digamos, más fuerza de dominio sobre nosotros. Y nuestra esencia se va opacando cada día más y más, hasta que el agregado psicológico sea el amo y señor del vehículo en el cual nosotros estamos manifestándonos en este plano tridimensional. Como decíamos anteriormente, la vocación es algo que pertenece a nuestra propia esencia interior. Es algo muy adentro, muy profundo, muy íntimo. El sentido vocacional lleva al hombre a cometer el verdadero denuedo y desinterés verdadero por todas las cosas. Y se mete en una empresa a costa de toda clase de sufrimiento, de privaciones. Él lo único que le interesa es satisfacer las necesidades que se han presentado y ayudar al semejante. El día en que el hombre puede decir la verdad, yo sé quién soy y cuál es mi verdadera vocación, desde ese instante comenzará a vivir una vida de rectitud y amor. Un hombre así se debe a su obra y su obra se debe a él. Encontrar o descubrir nuestra verdadera vocación individual equivale derecho a descubrir un tesoro muy preciado dentro de nosotros. En la práctica hemos podido comprobar que el puesto que desarrollamos o desempeñamos en el sitio de trabajo no corresponde a la vocación de ese individuo. Entonces, ¿qué sucede con ese individuo? Él se dedica a pensar solamente en el más. Elevar una posición más alta, con un mejor sueldo, manejar más personal, en fin, siempre buscando tener mayores facilidades para satisfacer sus caprichos y los caprichos de la familia.
Esto convierte a la persona en hipócrita, explotador, cruel, despiadado, intransigente, etcétera, que comienza a atropellar a los demás para conseguir su fin. Hace y cumple con una regla que decía cierto filósofo antiguo apellido Maquiavelo. Que hay que hacerle daño a los demás, inclusive dividirlos para poder reinar. Eso hace el agregado psicológico. No le interesa el bienestar ajeno, solamente su bienestar propio y egoísta. Las gentes se encuentran en puntos que no le corresponden, que nada tienen que ver con la vocación individual. Por eso, debido a esto, la máquina social se encuentra deteriorada. Cada quien está haciendo un oficio que no tiene nada que ver con su vocación. El ingeniero no está conforme con su ingeniería. El carpintero no está conforme con su carpintería. Trabaja echando, diciendo palabras gruesas, peleando con la madera, golpeando la mesa con rabia. Lo mismo le pasa al ingeniero cuando está dirigiendo una obra. Sale robándose los materiales y hace una construcción de mala calidad para que le queden los millones. Entonces, ni el uno es ingeniero, ni el otro es carpintero. A veces el carpintero sería un buen ingeniero y el ingeniero sería un buen carpintero. Pero como nosotros no buscamos, no estamos atentos para descubrir nuestra vocación, estamos haciendo un oficio equivocado. Con este par de ejemplos quiero ilustrar a la gente para que nosotros nos demos cuenta que estamos en la parte equivocada de nuestra existencia, haciendo lo que no debemos hacer. Cuando nos llega, por decirlo así, que la bienaventuranza de Dios nos lleva hasta viejo y recibimos una pensión, no estamos contentos con lo que desarrollamos. No estamos contentos con la pensión. Estamos aburridos. Nos hemos sometido a un trabajo que nos ha esclavizado durante toda la vida, pero no tenemos satisfacciones de ese trabajo. Entonces comenzamos a tratar de vivir de ahí en adelante una vida artificiosa, una vida de apariencia, y terminamos muriéndonos rápidamente porque no tenemos nada que hacer. Estamos vacíos por dentro. Ese vacío casualmente es porque nosotros no hemos llenado esos espacios con lo que realmente corresponde, con los valores esenciales del ser. La vocación nos lleva a exaltar nuestros valores. Y si nosotros no somos capaces de hacer que nuestros valores se manifiesten en nuestra vida cotidiana, estamos cometiendo un error. Hay tres premisas importantes para que nosotros podamos descubrir o nos ayuden a autodescubrir nuestra vocación. El primero es el autodescubrimiento. Nosotros, por medio de la autoconocimiento interno, llegamos al autodescubrimiento de qué es realmente lo que nosotros realmente nos gusta y que seríamos dichosos hacerlo. Ese sería el primer método para encontrar lo que es la vocación en nosotros. El segundo aspecto es la visión de una necesidad apremiante en una determinada situación de problema, que hace que nuestra esencia presione tanto a nuestra mente y a nuestro sentido emocional, que nos hace tomar una determinación que a veces parece a veces ilógica,
pero es la correcta, porque nos ayuda a hacer lo que realmente nuestro corazón nos pide que hagamos. Y allí podemos descubrir nuestra verdadera vocación. Y el tercer aspecto está muy relacionado con la dirección que nosotros debemos recibir de dos fuentes importantes en nuestra vida, que son los padres de familia en el hogar, con nuestro desarrollo temprano en la casa, y segundo, los maestros cuando llegamos a las escuelas. Ese sería el tercer aspecto que nos permite a nosotros encontrar nuestra propia vocación. ¿Por qué? Porque el padre y el maestro deben estar atentos a sus educandos para ver cuáles son nuestras actitudes, y viendo cuáles son nuestras actitudes, incentivarlas para que nosotros podamos desarrollar esa actitud maravillosa que late en el fondo de nuestro corazón. Entonces, de esas tres maneras, nosotros podemos descubrir nuestra verdadera vocación. El maestro Samael nos recomienda este libro fundamental que se llama La Educación Fundamental, que ella está llamada a descubrir por diversos métodos la capacidad latente en cada persona, cada estudiante. Hay que tomar la educación y transformarla, porque está mal direccionada. En el sistema educativo actual nos enseñan a nosotros el saber y el saber hacer. Y es obtenido por un ser, pero resulta que solamente nos dan las dos primeras, el saber y el saber hacer, pero desde el punto de vista intelectual, desarrollo cognitivo, pero no nos explican a nosotros cómo debemos desarrollar nuestras actitudes sociales, ¿sí? Y nuestras actitudes, digamos, de comportamiento. ¿Sí? Entonces, viene el conocimiento y nosotros tenemos de él una existencia, pero no la desarrollamos. Mucho menos entramos en la línea de la pertinencia, que es comenzar a estudiar esa existencia de ese conocimiento, y mucho menos de apropiarnos de ese conocimiento, que sería de empoderarnos de ese conocimiento y desarrollarlo, y aún menos llegar a un mejoramiento continuo. Por esa razón, siempre nosotros vamos a ser estudiantes, profesionales y trabajadores fracasados. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestra plática. Muchas gracias y estamos prestos a las preguntas correspondientes. Muchas gracias, Arístides, por tu ponencia. Así que invitamos a los compañeros que deseen expresar sus consultas, ya digo, por medio del chat, o en tal caso también, si van levantando la mano, podemos ir contestando. Empiezo. Arístides, si la vocación se encuentra relacionada con nuestra personalidad, nuestros intereses y aptitudes, deberíamos tener claro quiénes somos y qué es lo que queremos de nosotros en esta vida. Pues claro que sí. Nosotros sabemos que venimos a este mundo, pero lo primero no sabemos ni por qué venimos, ni para qué venimos, ni en qué vamos a servir. Fuera de eso, la personalidad que nosotros fabricamos está sujeta al hogar, primeramente, que es nuestro primer contacto con el mundo en que nos encontramos, nuestra casa, la madre y el padre. Después se van sumando los hermanos, los tíos, los abuelos, etcétera, etcétera,
y el niño comienza a observar. Como el niño tiene la mente abierta en esos momentos, tiene la esencia, está dispuesta, porque el agregado psicológico está detenido en esos momentos. No puede entrar al cuerpecito ese porque lo fulmina. Entonces ahí se manifiesta en esos momentos la esencia. Y la esencia capta todo lo que le tiran en el hogar. Y de eso se va formando la personalidad de ese niño, que puede ser pasiva o muy activa, dependiendo el hogar en el cual nosotros caigamos. Eso como primera medida. Posteriormente, cuando llegamos a las bancas de la escuela, allí nuestra personalidad sigue creciendo con la relación que existe con los compañeritos, con los profesores, etcétera, etcétera. Y ya la personalidad queda definida cuando cumplimos los 7 años de edad. Ya nosotros tenemos una personalidad que nos permite tomar del medio todo lo que sucede y llevarlo hacia el interior para que allí se procese. Como no hacemos el trabajo correcto, el agregado psicológico se apodera de esas cintas energéticas que llegan adentro y hace fiesta con ellas, y nuestra personalidad la moldea el agregado psicológico. Entonces, realmente nuestra respuesta al conocimiento es bastante deprimente. Si nosotros tuviéramos digamos, un patrocinio de nuestros padres y nuestros profesores que fuera acertado, nosotros seríamos otras personas, diferentes totalmente, reaccionaríamos diferente, seríamos mucho más productivos, más amorosos, más dóciles, pero no sucede así y resulta que fracasamos en la vida por eso. Esa es la triste realidad. Pero nosotros cuando ya tenemos una determinada, digamos, un determinado conocimiento dentro de nosotros, hemos crecido en edad y psicológicamente también hemos crecido un poquito. Se mueve dentro de nosotros algo. Si nosotros somos capaces de estar atentos a ese algo que se mueve dentro de nosotros, podemos hacer un arreglo de nuestra vida. Pero si nosotros no nos preocupamos por ese llamado que recibimos de la parte más interna de nosotros, ese llamado se pierde y nosotros terminamos convirtiéndonos en elementos inútiles para la sociedad, inútiles para nosotros mismos, inútiles para nuestra propia familia. Muy bien. La compañera Estela Aguilar consulta lo siguiente. Dice, los maestros, no todos, lo único que les importa es cubrir su horario de trabajo. No se toman el tiempo de observar las actitudes de sus educandos. Mi hijo tiene mala caligrafía. Yo he investigado y dice que es porque la mente va más rápido que su motricidad. ¿Qué opina al respecto? Bueno, desafortunadamente, como decíamos en la conferencia, nosotros estamos desempeñando oficios que no nos pertenecen. No todo el mundo es maestro. El maestro que es maestro de vocación es un verdadero estratega del conocimiento y crea las condiciones necesarias para que cada uno de sus estudiantes responda a las expectativas que él tiene. Ese es el verdadero maestro. Pero como quienes están desempeñando el puesto de maestro no son maestros, sino ganadores de plata. Ellos solamente están pendientes cuando hay ascenso, cuando hacen el curso para ser más capacitados, pero resulta que esas capacidades que reciben con cursos no las reflejan en el salón de clase, solamente las reflejan en el bolsillo por ganar más dinero. Entonces, ¿para qué hacen cursos de especializaciones si no están contribuyendo realmente con el material humano que ellos están trabajando? Ellos no están formando dinero, propiedades, riquezas
Ellos están formando personas. Nosotros estamos formando personas. Eso es lo que realmente nos debe interesar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando país, estamos creando sociedad de servicio, que sea una sociedad que rinda y que produzca, siempre en la paz, en la armonía y en la colaboración. Mas no sucede así. Desafortunadamente, el mundo está así patas para arriba, como se dice, y nosotros estamos dando una pésima educación a los estudiantes y ahora nos estamos quejando mundialmente que los estudiantes son malos estudiantes. Ay, ¿qué decimos de los profesores? ¿Somos buenos profesores? Eso hay que pensar. Listo. Ana Ortiz, primero dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y felicidades por tan buena exposición. ¿Cómo puedo atraer la atención consciente de los alumnos en el aula? Eso es una pregunta supremamente importante. Hay que observar. Lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando llegamos a un salón de clase, observar nuestros alumnos y comenzar a relacionarnos con ellos. Son niños con juegos, con cantos, con entretenciones, con dibujos, utilizando el arte, utilizando el verbo, utilizando los cantos, utilizando los juegos. Allí vemos nosotros, si somos observadores, cuáles son las actitudes de cada estudiante y vamos haciendo una clasificación de estudiantes. Posteriormente hacemos un programa para personalizar a cada estudiante y llegamos a él y vemos que tiene unas capacidades para algo, se las fomentamos. Los que tengan dificultades en la lectura, buscamos las estrategias para que aprendan a leer y sobre todo hay algo especial. Hay que darle confianza al estudiante, que él se sienta que no es marginado, que no es asunto de burla de los compañeros, que no haya el bullying en el salón para que el niño se sienta allá en el rincón de San Alejo donde nadie lo moleste. No, hay que buscar la integración del grupo, que ellos disfruten de su unión, de su interrelación entre ellos mismos y que la maestra o el maestro sea parte de ese mundo, que se rebaje en edad para llegar a ser un niño más del salón. De esta manera nosotros podemos captar la atención del niño y ya él nos va a hacer más caso. ¿Por qué? Porque se da cuenta que está al mismo nivel nuestro y eso a él lo llena de confianza y lo hace perder los miedos. Muy bien. Consultas no hay, pero hay unos comentarios. Por ejemplo, Angelita menciona, dice, de acuerdo con la maestra Estela, de cada 1000 docentes, 200 son maestros de vocación. María Arroyo opina, al haber sacado mi título profesional y ejercerlo, sintiendo que no me gusta en sí, sientes que no es lo tuyo, pero ya pasó mucho tiempo como para sentirme a gusto. Si por la edad la sociedad ya no puede hacer nada direccionando a mis hijos a evitar pasen por lo mismo. También indica Angelita, gracias doctor por sus conocimientos. María José Campuzano, muy buena charla. Excelente plática, me lleva a repensar lo que hago en el aula, dice Angelita. Estela Aguilar, felicidades por la exposición. Pero no puedo, no sé cómo es. A ver, lo puede hacer, está con el micrófono encendido. ¿Alguien quería hacer una consulta a este momento? Ya. Esas son las consultas, Arístides. Muchas gracias por tu participación. Un mensaje como para finalizar ya esta ponencia tuya. Muy amable. Bueno, muchas gracias a todos, que pasen un buen día y estamos prontos
en una próxima conferencia para poder seguir esta relación que se ha establecido con este público tan maravilloso que domingo a domingo está siguiendo estas charlas que son muy constructivas y que ayudan a que ustedes hagan reflexiones internas para variar el barco de su casa y puedan comenzar un proceso nuevo, porque nunca es tarde para iniciar algo nuevo. Lo importante es que nosotros nos detengamos en el tiempo y el espacio para poder direccionar nuevas actitudes de trabajo, de pensamiento y de sentimiento en nuestro hogar, en nuestro trabajo laboral y en la calle para poder ser mejores en la vida. No interesa que nos hayamos equivocado, porque todo el mundo se equivoca. Lo importante es comenzar de nuevo un nuevo proceso que nos lleve a despertar en los demás felicidad, alegría, compañerismo, unión y colaboración. Paz en Venecia. Muy agradecido, Arístides. Muchas gracias a todos los participantes, a todas las personas que se han conectado y han estado de forma práctica en estas charlas, en estos talleres. Les invitamos a que se conecten el próximo domingo a la misma hora para una nueva ponencia. Que tengan un buen fin de semana.